Muchos piensan que la fe cristiana es un salto al vacío, algo para quienes no piensan, no cuestionan o no entienden la ciencia. Pero, ¿y si esa idea fuera completamente falsa? ¿Y si la fe fuera, en realidad, una respuesta racional, coherente y profundamente humana? Hoy exploramos la obra de Alister McGrath, un científico y teólogo de Oxford, que se atrevió a cuestionar esta visión. Prepárate para descubrir que creer no es cerrar los ojos, sino abrirlos de una manera totalmente nueva. Alister McGrath no es un teólogo común. Antes de dedicarse a la teología, obtuvo un doctorado en biofísica molecular en Oxford. Él vivió en ambos mundos, el de la ciencia rigurosa y el de la fe profunda. Su experiencia personal lo llevó a una conclusión sorprendente. La ciencia y la fe no son enemigas, sino que pueden ser vistas como diferentes mapas para entender una misma realidad. McGrath argumenta que la ciencia nos dice el cómo del universo, los mecanismos, las leyes físicas. Pero la fe aborda las preguntas del por qué, el propósito, el significado, el valor. Son preguntas que la ciencia, por su propia naturaleza, no puede responder. Entonces, ¿es irracional creer? McGrath dice que no. Él explica que la fe cristiana no es creer ciegamente en algo sin pruebas. Al contrario, es una confianza razonada. Es como confiar en un amigo. No tienes una demostración matemática de su lealtad, pero tienes evidencias, sus acciones, su carácter, las experiencias que has compartido. De la misma manera, la fe se basa en evidencias, pero de otro tipo. La coherencia del mensaje cristiano, la transformación histórica que ha generado, la experiencia personal de millones de personas y la figura de Jesús. McGrath nos invita a ver el cristianismo como una lente que, al mirar a través de ella, hace que el mundo cobre sentido. No es que las piezas no estuvieran ahí antes, sino que la fe las ordena y revela una imagen completa. Explica el anhelo humano de justicia, nuestro sentido de la belleza y nuestra búsqueda de trascendencia. No se trata de abandonar la razón, sino de llevarla más allá de sus límites, para explorar las dimensiones más profundas de nuestra existencia. Al final, creer no es un acto de irracionalidad, sino una decisión valiente de confiar en que el universo tiene un propósito y que nosotros tenemos un lugar en él. Vivimos en una cultura donde es común escuchar que la fe es creer sin pruebas, una especie de salto al vacío sin mirar. Pero, ¿y si te dijera que esa idea es un mito moderno? El teólogo y científico Alister McGrath lo explica de una manera brillante. Él nos muestra que la fe bíblica, la fe cristiana histórica, nunca fue sobre ser crédulos o apagar nuestro cerebro. No se trata de aceptar cosas absurdas solo porque sí. Al contrario, la fe es confiar en aquello que tiene sentido, que se ajusta a la realidad y que nos ofrece una explicación coherente del mundo que vemos. Piensa en esto por un momento. Todos, absolutamente todos, vivimos por fe en algo. ¿Cómo así? Pues todos confiamos en cosas que no podemos demostrar con una certeza matemática absoluta. Por ejemplo, confiamos en que nuestras mentes son capaces de razonar y llegar a la verdad. Confiamos en la existencia de un mundo externo real y no en que todo es una simulación. Confiamos en que hay un bien y un mal objetivos, que ciertas cosas son correctas y otras incorrectas. Ninguna de estas cosas se puede meter en un tubo de ensayo y probar científicamente. Son creencias fundamentales, presuposiciones sobre las que construimos todo nuestro conocimiento. Incluso el ateísmo, que a menudo se presenta como la postura de la pura razón, también descansa en actos de fe. Por ejemplo, la creencia de que el universo surgió de la nada sin una causa, o que la conciencia y la mente son simplemente subproductos de procesos cerebrales puramente materiales. La ciencia no puede probar ni refutar estas afirmaciones de manera definitiva. Son creencias filosóficas, actos de fe sobre la naturaleza última de la realidad. Así que la verdadera pregunta no es si tienes fe o si tienes razón. La razón y la fe no son enemigas, sino compañeras de viaje. La pregunta más profunda y honesta que todos deberíamos hacernos es: ¿en qué fe estás basando tu razón?
¿Cuál es el fundamento de tu visión del mundo? ¿Es un fundamento sólido, coherente y que realmente explica la complejidad y la belleza de nuestra existencia? El cristianismo no te pide que dejes tu cerebro en la puerta. Al contrario, te invita a un viaje de descubrimiento donde la fe y la razón se abrazan para encontrar la verdad. ¿Alguna vez te has preguntado si la ciencia es la única forma de entender el mundo? Muchos creen que sí, que todo lo que necesitamos es la razón y la evidencia empírica. Pero, ¿y si te dijera que hay preguntas fundamentales que la ciencia, por más poderosa que sea, simplemente no puede responder? El teólogo y científico Alister McGrath argumenta que el cristianismo ofrece una cosmovisión, una lente para ver el mundo, que ilumina la realidad de una manera mucho más completa que el materialismo puro. Piénsalo un momento. La ciencia puede explicarnos el cómo del universo, el Big Bang, la evolución, pero ¿puede decirnos el por qué? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Esa es una pregunta que nos lleva más allá del laboratorio. Lo mismo pasa con nuestra propia experiencia humana. ¿De dónde viene nuestro sentido del bien y del mal? ¿Por qué sentimos que la vida de una persona tiene un valor y una dignidad inherentes? ¿Por qué esa búsqueda incansable de un propósito, de sentir que nuestra vida significa algo? Estas no son preguntas superficiales, son el núcleo de lo que significa ser humano. El materialismo a menudo se queda en silencio ante ellas, o nos dice que son simples ilusiones, subproductos de procesos biológicos. Pero el cristianismo no las evita, al contrario, las abraza y les da un lugar central. Ofrece respuestas que, para millones de personas, resuenan con una profunda coherencia. Nos habla de un creador que es la razón de la existencia del universo. Nos presenta un estándar moral que no depende de nuestras opiniones cambiantes, sino que está arraigado en la naturaleza de un Dios bueno. Además, nos dice que nuestra dignidad no es algo que ganamos, sino un regalo, porque fuimos creados a imagen de Dios. Y esa búsqueda de propósito encuentra su destino en una relación con ese Creador. Para McGrath, y para muchos otros, creer en Dios no es una forma de escapar de la realidad ni un salto ciego en la oscuridad. Al contrario, es como encender una luz que nos permite ver el mundo con mayor claridad, entendiendo no solo sus mecanismos, sino también su significado. Es una invitación a comprender la vida en toda su profundidad. A menudo se piensa que la fe y la razón son como el agua y el aceite, que no se pueden mezclar. Pero, ¿y si te dijera que la fe cristiana no te pide que dejes tu cerebro en la puerta? De hecho, es todo lo contrario. La fe cristiana no surge del vacío. Nace de hechos históricos y transformadores que han sido examinados y debatidos durante siglos. Pensemos en esto por un momento. Jesús no es un personaje de un cuento de hadas. Es una figura histórica real. Su existencia está documentada no solo en los escritos cristianos, sino también por historiadores no cristianos de su época, como Tácito y Josefo. Su vida dejó una marca indeleble en la historia, pero el punto de inflexión, el evento que lo cambió todo, fue su resurrección. Imagina a sus discípulos. Después de su crucifixión, estaban devastados, asustados, escondidos. Eran un grupo de hombres y mujeres derrotados, y de repente, algo sucede que los transforma radicalmente. Pasan de ser cobardes a ser proclamadores audaces, dispuestos a enfrentar la tortura y la muerte por lo que habían visto. ¿Qué podría causar un cambio tan drástico en un grupo de personas? No fue una idea, no fue una filosofía. Ellos afirmaban haber visto a Jesús resucitado, vivo. Esta transformación personal es una pieza de evidencia increíblemente poderosa. Luego, considera el crecimiento explosivo del cristianismo primitivo. En un mundo hostil, sin poder político, sin ejércitos, sin redes sociales, una pequeña secta judía de una provincia remota del Imperio Romano se convirtió en una fe mundial. ¿Cómo explicamos este fenómeno? Cualquier explicación puramente naturalista se queda corta. Era un mensaje que resonaba profundamente. El mensaje de un Salvador resucitado que ofrecía esperanza y una nueva vida.
El teólogo Alister McGrath insiste en esto. La fe cristiana no te pide que apagues la razón. Al contrario, te invita a que permitas que la evidencia te hable. Y cuando uno realmente examina la vida, la muerte y, sobre todo, la resurrección de Jesús, las preguntas se vuelven inevitables. No se trata de fe ciega, sino de una confianza razonada, basada en eventos que cambiaron el curso de la historia humana. Así que la próxima vez que pienses en la fe, no la veas como un salto al vacío, sino como un paso hacia la luz, guiado por la evidencia. ¿Sabías que muchos de los más grandes científicos de la historia, como Newton, Kepler o Galileo, eran hombres de una profunda fe? ¿Cómo es posible si supuestamente la ciencia y la fe están en guerra? Bueno, esa es la gran pregunta, y la respuesta podría sorprenderte. Vamos a explorar esta idea con la ayuda de Alister McGrath, un teólogo que también es doctor en biofísica molecular. Él argumenta que la fe cristiana no compite con la ciencia, sino que la complementa. Piénsalo así. La ciencia es increíblemente buena para explicarnos el cómo funcionan las cosas, cómo se forman las estrellas, cómo evoluciona la vida, cómo funciona la gravedad. Pero, ¿puede la ciencia decirnos por qué existe el universo en primer lugar? ¿O cuál es el propósito de nuestra vida? Esas son preguntas que la ciencia, por su propia naturaleza, no puede responder. Además, la ciencia puede crear herramientas poderosas, pero no nos dice cómo usarlas de manera ética. Puede desarrollar la tecnología para crear una bomba atómica, pero no puede decidir si es moralmente bueno o malo usarla. Esa brújula moral, ese sentido del bien y del mal, viene de otro lugar. Y para muchas personas, ese lugar es la fe. Así que el verdadero conflicto no es entre la ciencia y la fe. Los mayores científicos de la historia, como los que mencioné, no veían ninguna contradicción. Rezaban y hacían experimentos, a veces en el mismo día. El problema real surge con algo llamado cientificismo. El cientificismo es la creencia radical y un poco arrogante de que la ciencia es la única fuente de verdad y que todo lo que no se puede probar en un laboratorio es irrelevante o falso. Lo irónico del cientificismo es que es una afirmación que la propia ciencia no puede probar. No hay un experimento científico que demuestre que solo la ciencia ofrece la verdad. Es una creencia filosófica, una postura sobre la realidad, no un hecho científico. Entonces el debate no es ciencia contra fe, sino cientificismo contra una visión más amplia de la realidad, una realidad que incluye tanto el cómo, que nos da la ciencia, como el por qué, que exploramos a través de la fe, la filosofía y el arte. Al final, la ciencia nos da un mapa increíblemente detallado del mundo físico. Pero la fe nos puede dar el significado y el propósito para nuestro viaje a través de ese mapa. No son enemigos, son dos caras de la misma moneda de la búsqueda humana de la verdad. ¿Alguna vez te has preguntado si creer en Dios es algo racional o simplemente un acto de fe ciega? Es una de las preguntas más profundas que podemos hacernos. Hoy vamos a explorar por qué, para muchos pensadores como el teólogo Alister McGrath, la creencia en Dios no solo es racional, sino que es la explicación más coherente para la realidad que experimentamos. Quédate conmigo y descúbrelo. Imagina que eres un detective cósmico. Tu primera pista es el universo mismo. ¿No te parece asombroso que no sea un caos total, sino que esté gobernado por leyes físicas ordenadas y estables? La gravedad, el electromagnetismo, las leyes de la termodinámica, todo funciona con una precisión matemática increíble. Es como si el universo estuviera finamente ajustado para existir y para que la vida sea posible. Para McGrath, este orden majestuoso no es una simple coincidencia. Apunta a una mente ordenadora, a un legislador cósmico. Desde una perspectiva atea, este orden surge de la nada, por pura casualidad. Pero desde una visión cristiana, el universo es la obra de un creador inteligente y bueno, lo cual explica de forma mucho más satisfactoria por qué existe este orden y no el caos. Ahora, la segunda pista es aún más personal. Tu propia mente. No solo existe un universo ordenado, sino que nosotros, seres humanos,
tenemos la capacidad única de comprenderlo. Podemos hacer matemáticas, descubrir las leyes de la física y maravillarnos con la belleza de una galaxia lejana. ¿Por qué nuestra mente resuena con la estructura del universo? Si fuéramos solo el producto de un proceso evolutivo ciego y sin propósito, ¿por qué habríamos desarrollado una mente capaz de entender la relatividad o la mecánica cuántica? La visión cristiana ofrece una respuesta elegante. Fuimos creados a imagen de un Dios racional. Nuestra capacidad para entender el universo es un reflejo de la mente de su creador. Es como si el universo estuviera escrito en un lenguaje que nosotros estamos diseñados para leer. La tercera pista nos lleva al corazón de nuestra experiencia humana, la moralidad. Todos, sin importar la cultura, tenemos un sentido inherente del bien y del mal. Sabemos que ayudar a alguien en apuros es bueno y que torturar a un inocente es malo. ¿De dónde viene esta brújula moral universal? El ateísmo a menudo sugiere que es un simple producto de la evolución para la supervivencia del grupo. Pero eso no explica por qué sentimos que la justicia es un valor objetivo y no solo una preferencia personal. McGrath argumenta que la existencia de una moralidad objetiva tiene mucho más sentido si existe un legislador moral supremo, un Dios que es la fuente de toda bondad y justicia. Nuestra conciencia es el eco de su voz. Finalmente, la cuarta pista es el profundo anhelo de significado que todos sentimos. Buscamos un propósito, anhelamos la justicia, el amor y la esperanza. Queremos saber que nuestra vida importa. Desde una perspectiva puramente materialista, el universo es indiferente a nuestros anhelos. Somos accidentes cósmicos en un rincón olvidado del espacio, y al final, todo se desvanecerá. Pero la cosmovisión cristiana nos dice algo completamente diferente: que nuestros anhelos más profundos no son una ilusión, sino una señal que apunta a nuestro verdadero hogar. Fuimos creados por y para Dios, y solo en Él encontraremos el significado y la plenitud que buscamos. Así que al juntar todas las pistas, el orden del universo, la capacidad de nuestra mente para entenderlo, la existencia de la moralidad objetiva y nuestro anhelo de significado, vemos que todo encaja de una manera mucho más completa y satisfactoria en una visión del mundo cristiana. Como dice McGrath, la fe no es un salto ciego en la oscuridad. Es un paso razonado hacia la luz, hacia la explicación que ilumina toda nuestra realidad. McGrath insiste en que la fe no es solamente algo intelectual, es existencial. No solo responde preguntas, también transforma personas. Piensa en esto por un momento. La fe nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo, nos da perdón y renovación. En momentos difíciles, cuando parece que todo se derrumba, la fe nos da una esperanza real, una luz en medio del sufrimiento. Además, nos proporciona un sentido profundo de identidad. Saber quiénes somos y a dónde vamos cambia todo. Para McGrath, creer en Dios no es simplemente aceptar un montón de ideas o proposiciones. Es mucho más que eso. Es entrar en una relación viva y personal con el Creador del universo. Alister McGrath escribe este libro con un propósito claro: que dejemos atrás los estereotipos sobre la fe. La fe cristiana no es ingenuidad, no es superstición. Y definitivamente, no es un salto irracional al vacío como muchos piensan. Al contrario, la fe cristiana es una invitación a ver el mundo de una manera más amplia, más profunda y más verdadera. Es reconocer que detrás del universo tan ordenado que vemos, detrás de nuestro anhelo por hacer lo correcto, detrás de la belleza y el amor que experimentamos, hay una mente, un propósito, una persona. No se trata de saltar al vacío, esperando no sabemos qué. Se trata de caminar hacia la luz. Y cuando uno camina hacia la luz, las sombras se disipan y comenzamos a ver la realidad tal como es. Si te inspira este mensaje, suscríbete, dale a me gusta y comparte. Únete a nosotros para descubrir tu propósito eterno. Que Dios te bendiga.